El año era 1822, y Brasil aún respiraba el peso del cautiverio. En los ingenios del Recóncavo Vallano, donde el olor de la caña de azúcar se mezclaba con el sudor y el látigo, se erguían las grandes casas señoriales, la Casa Grande, escenario de opulencia y contraste. Dentro de ella vivía Isabel, hija de una esclava que, a diferencia de los otros niños negros, no corría libre por el patio ni cargaba cubos de agua desde temprana edad. Creció entre paredes de adobe blanqueado, con vestidos heredados de las sobrinas de la señora, aprendiendo a bordar y a leer las primeras letras, un privilegio raro, casi un error por descuido de la dueña de la casa. Pero Isabel sabía, cada gesto suyo era vigilado. No era hija de la señora, tampoco solo esclava. Era algo intermedio, un cuerpo que incomodaba, un rostro que recordaba constantemente a los dueños de la hacienda la mezcla de mundos que fingían no existía. El padre nunca fue nombrado, pero todos lo sabían, la sangre que corría por sus venas no venía solo de las barracas de los esclavos. Fue entre esos corredores, entre risas apagadas y miradas esquivas, que conoció a Enrique, el hijo mayor de la señora. Un chico de zapatos lustrados, cabello peinado con aceite y ojos que ya traían la arrogancia de quien nació creyendo que el mundo le pertenecía. Desde niño, Enrique aprendió a ordenar, a mandar, a exigir. E Isabel, desde temprano, aprendió a callar. La infancia de ambos se cruzó como líneas paralelas, lo bastante cerca para verse todos los días, lo bastante lejos para nunca pertenecer el uno al otro. Él, el heredero de la casa. Ella, la hija de la esclava. El tiempo pasó. Enrique se convirtió en hombre, estudió en Salvador, aprendió a discursear sobre política y libertad, una cruel ironía para alguien que nunca cuestionaba la esclavitud que sostenía su mesa. Isabel, por su parte, creció en silencio. Observaba todo, grababa cada gesto, cada palabra, cada humillación dirigida a su madre y a las otras mujeres de las barracas. Ahora, a los 20 años, Isabel caminaba con postura erguida por los corredores de la Casa Grande, ya no como la niña perdida, sino como una mujer que cargaba consigo tanto las marcas de la servidumbre como la altivez de quien ya sabía quién era. Y aquella noche, frente al salón iluminado por antorchas y candelabros, el destino la pondría cara a cara con Enrique, ya no como niños, sino como dos mundos en colisión. Isabel creció en el filo entre dos mundos. No era aceptada en el comedor de la familia señorial, pero tampoco encajaba entre los niños de las barracas, que la miraban con desconfianza, llamándola hija de la Casa Grande. Su lugar era el corredor, siempre cerca, nunca dentro. Su madre, Rosa, era una de las esclavas de la casa. A diferencia de las que se doblegaban en los cañaverales, Rosa pasaba los días doblando ropa, lustrando muebles y sirviendo a la señora en sus caprichos. Tenía manos callosas y ojos cansados, pero una voz serena, como si todo el peso del mundo hubiera sido tragado en silencio. Para la señora, Rosa no tenía nombre. Era solo la negra de adentro. Pero para Isabel, lo era todo, madre, maestra, guía y el recordatorio vivo de que, incluso callada, la dignidad podía llevarse como una corona invisible. En las madrugadas sofocantes, cuando los sonidos de las barracas aún resonaban afuera, Rosa enseñaba a su hija a coser pequeños retazos escondidos, a bordar flores discretas que nunca adornarían la ropa de la señora, pero que eran el símbolo secreto de que la hija podía crear belleza incluso dentro de la servidumbre. A veces, cuando la señora dejaba periódicos o cartas olvidadas sobre la mesa, Isabel se acercaba curiosa. Rosa, que había aprendido algunas letras con otro esclavo que alguna vez fue escribano, deletreaba con esfuerzo al oído de su hija. Estas palabras son llaves, pequeña. Quien lee abre puertas que ni las cadenas cierran. Isabel nunca olvidó. Mientras tanto, en el patio de la Casa Grande, Enrique corría con caballitos de madera, trepaba en los muebles prohibidos y llamaba a Isabel solo cuando necesitaba que recogiera algo del suelo. Para él, ella no era una niña como él. Era siempre la hija de Rosa, la niña que podía ser llamada con un chasquido de dedos. Aún así, había momentos de infancia en que sus líneas se cruzaban, una pelota de trapo pateada por error, una carrera por el huerto, un libro olvidado que Isabel se atrevía a hojear cuando nadie veía. Rosa observaba todo con ojos silenciosos. Sabía que esa convivencia era peligrosa, porque recordaba diariamente a los señores que Isabel cargaba algo prohibido, sangre mezclada. No podía ser reconocida como igual, pero tampoco podía ser tratada como las demás. Y ese limbo era más doloroso que cualquier cadena. Cierta vez, cuando Isabel tenía apenas 8 años, escuchó por la puerta entreabierta el chasquido seco del látigo en el patio.
Era un esclavo castigado por haber demorado en el corte de la caña. El grito resonó hasta los corredores e Isabel tapó los oídos, asustada. Rosa solo la atrajo hacia su pecho y susurró: «Nunca olvides, hija, lo que duele en la piel de uno, duele en el alma de todos». Esas palabras quedaron grabadas como fuego. Con cada humillación presenciada, Isabel sentía crecer dentro de sí no solo el dolor, sino una llama silenciosa. No sabía aún cómo, ni cuándo, pero sabía que un día no se callaría. Y fue así, entre corredores iluminados por lamparillas y noches sofocantes de murmullos de las barracas, que Isabel se convirtió en mujer. Tenía el silencio de su madre como escudo, pero también el recuerdo de cada lágrima tragada. El destino, sin embargo, la empujaba cada vez más cerca de Enrique. Crecerían lado a lado, pero con destinos trazados para el enfrentamiento. La adolescencia llegó como una estación diferente para cada uno. Para Enrique, fue el tiempo del lujo en expansión, ropa traída de Lisboa, clases particulares con maestros pagados a precio de oro, y viajes ocasionales a Salvador, donde frecuentaba saraos y escuchaba discursos encendidos sobre independencia y libertad. Ironías que repetía sin percibir la contradicción de tener decenas de esclavos sosteniendo el boato de su familia. Isabel, por su parte, atravesaba la misma fase en silencio. No usaba vestidos nuevos, sino los vestidos gastados de las sobrinas de la señora. No tenía clases formales, pero absorbía cada palabra que oía en los corredores. Mientras Enrique discutía política con los colegas de familias nobles, Isabel escuchaba escondida detrás de las puertas, grabando los nombres, las fechas, los conceptos. Enrique gustaba de exhibirse. A los 15 años, ya montaba a caballo como si fuera un general, corriendo por el ingenio bajo las miradas admiradas de los trabajadores que no se atrevían a comentar. Cuando pasaba, exigía saludos. «Buenos días, señorito Enrique», decían los esclavos, y él respondía con un movimiento de barbilla, como si fuera rey en su trono. Isabel observaba desde lejos. No sonreía, no se burlaba. Solo guardaba. Un episodio, sin embargo, marcó a ambos. Era una tarde sofocante. La señora pidió que Isabel llevara una bandeja de frutas a la veranda. Enrique, con algunos amigos de su misma edad, charlaba a viva voz sobre conquistas y futuros brillantes. Al ver a Isabel pasar, uno de ellos comentó con risa burlona: «Esa parece más señorona que esclava. ¿Quién sabe si el señorito no la elige para jugar a casarse?». Las risas resonaron. Enrique, ruborizado, respondió con voz firme: «Cállate. Esa es solo la hija de Rosa, no lo olvides. No es de nuestra gente». Isabel no dijo una palabra. Solo colocó la bandeja sobre la mesa con cuidado y se retiró. Pero al pasar, levantó los ojos por un breve instante, y Enrique los encontró. No había rabia, no había lágrimas, solo una mirada recta y serena, como quien recordaba que él podía reír, pero ella recordaría para siempre. Aquella noche, Rosa percibió el silencio diferente de su hija. «¿Qué pasó, pequeña?». «Nada, madre. Solo vi quién es él». Pero Rosa insistió con ternura: «¿Y quién es?». «Un chico que grita para parecer más grande». Rosa sonrió con tristeza. Isabel estaba creciendo. Otra ocasión mostró el otro lado de Enrique. Durante una cacería, uno de los perros del ingenio cayó en un barranco. Los otros chicos rieron, diciendo que no valía la pena el esfuerzo de bajar. Pero Enrique, impetuoso, ordenó que trajeran cuerdas. Él mismo bajó para rescatar al animal, regresando con la ropa sucia y un rasguño en el brazo. Los chicos lo aplaudieron, exaltando su valentía. Isabel, que observaba desde la veranda, percibió algo nuevo. Detrás de la arrogancia, también había una chispa de humanidad que él escondía de sí mismo. Esa dualidad acompañaría a Enrique. A veces cruel, a veces impulsivo, a veces generoso sin darse cuenta. Un chico moldeado por el ambiente, pero con grietas suficientes para dejar dudas. Isabel, por su parte, se endurecía como una piedra pulida. Cada gesto, cada palabra, cada humillación o contradicción era guardada dentro de ella como prueba silenciosa de que un día, la balanza se inclinaría. A los 17 años, Enrique fue enviado a estudiar a Salvador. Partió con orgullo y promesas de volver como hombre formado, listo para asumir los negocios de la familia. Isabel lo vio partir desde lo alto de la veranda, sin despedirse. Rosa solo murmuró: «A veces, hija, la vida nos separa de quien necesita aprender. Pero tarde o temprano, los trae de vuelta». Isabel solo apretó los dedos contra el vestido.
En el fondo, sabía que Rosa tenía razón. Y también sabía que cuando Enrique regresara, no encontraría a la niña de los corredores, sino a una mujer lista para no bajar la mirada. La ausencia de Enrique en la casa grande dejó los corredores más silenciosos, pero para Isabel también fue una oportunidad. Sin la presencia constante del hijo de la señora, ganó un poco más de espacio para sí misma. No libertad, esa palabra aún sonaba como un sueño lejano, pero respiros, pequeñas grietas por las cuales construía su propia identidad. Isabel tenía 16 años cuando se atrevió por primera vez a abrir un libro olvidado en el escritorio del señor. Era un tomo polvoriento, con letras densas y páginas amarillentas. No comprendía todo, pero reconocía palabras que su madre le había enseñado en susurros nocturnos. Cada página que pasaba era como una puerta abierta en silencio. Muchas veces, apagaba la lamparilla a toda prisa al escuchar pasos en el corredor, escondiendo el libro bajo los pliegues de la falda. En el patio, los esclavos de las barracas la miraban con curiosidad. Algunos la aceptaban como una de los suyos, otros la veían con desconfianza, la hija de Rosa, que nunca ensucia las manos en la caña, pero tampoco es señorona. Isabel entendía. Cargaba esa marca, ese no lugar. Pero fue allí donde encontró lazos invisibles de solidaridad. Con Joana, una joven de su misma edad, aprendió canciones en yoruba, repitiendo los versos como quien guardaba secretos de todo un pueblo. Con Bento, un viejo esclavo que había sido herrero, aprendió a escuchar historias de reyes africanos, de ciudades que brillaban antes de ser quemadas por el hierro europeo. Cada palabra era una chispa de orgullo ancestral. Por las noches, cuando se acostaba en el catre sencillo al lado de su madre, Isabel permanecía en silencio, reviviendo cada enseñanza. Rosa la observaba con ojos atentos y decía, «No necesitas gritar para ser escuchada, hija mía. La fuerza viene primero de aquí». Y tocaba su pecho, sobre el corazón. Fue en esa época que Isabel comenzó a ayudar secretamente a algunos esclavos que querían aprender letras. Tomaba trozos de carbón y escribía palabras en el suelo de tierra apisonada de las barracas. Dibujaba sol, mano, casa. Reían, se equivocaban, pero aprendían. Para ellos, no era solo leer, era la oportunidad de nombrar el mundo con sus propias bocas. Ese gesto, aunque pequeño, le daba a Isabel un propósito. No era solo la hija de Rosa, ni la sombra de Enrique. Era un puente entre mundos. Pero ese puente tenía un costo alto. Siempre existía el riesgo de ser descubierta. En una ocasión, la señora la encontró con un libro en la mano. La mirada de la señora fue de hielo. ¿Desde cuándo la hija de una esclava tiene tiempo para letras?, dijo, arrancándole el libro de las manos. No olvides quién eres. Quien lee demasiado olvida servir. Isabel no respondió. Bajó los ojos, pero dentro de ella la llama no se apagó. Sabía que cada palabra aprendida ya estaba grabada, y ninguna señora podía arrancárselo. Los años siguientes la moldearon en silencio y firmeza. Isabel aprendió a caminar con postura erguida, incluso con vestidos gastados. Aprendió a callar ante la arrogancia de los invitados de la casa grande, pero nunca a doblegarse por dentro. Crecía en dignidad, como si cargara sobre los hombros la memoria de su madre y de todos los silencios tragados por generaciones. Cuando cumplió 20 años, ya era una mujer hecha. Los cabellos negros caían largos por la espalda, y los ojos traían un brillo sereno, pero firme, como de quien sabe observar el mundo más allá de la superficie. No era más la niña de los corredores. Era Isabel, hija de Rosa, hija de un pueblo que nunca olvidó quién era, incluso bajo cadenas. Y fue en ese tiempo, cuando la casa grande se preparaba para una recepción lujosa en homenaje a la visita de autoridades venidas de Salvador, que el destino trajo a Enrique de vuelta. Ya no era el chico que partió adolescente. Ahora era hombre de 23 años, educado, bien vestido, con discursos en la punta de la lengua. Pero también traía en la mirada la misma arrogancia de antes, ahora más pulida, más peligrosa. Y aquella noche, en el salón iluminado por antorchas y candelabros, los dos se reencontrarían, ya no como niños de los corredores, sino como símbolos de mundos a punto de colisionar. El salón de la casa grande estaba en fiesta. Las lamparillas ardían colgadas en las paredes, y los candelabros proyectaban sombras doradas sobre los manteles de lino importado. Las mesas estaban cubiertas de platos de plata, frutas frescas, vinos traídos de Portugal. Era una noche de recepción, y los señores vecinos, acompañados de esposas en vestidos de seda, conversaban animados sobre negocios,
política y el futuro del país que hervía en rumores de independencia. Los esclavos se movían como sombras entre los invitados, llenando copas, sirviendo platos, limpiando discretamente las migajas del suelo. Isabel caminaba entre ellos con naturalidad, equilibrando una bandeja con postura erguida, el rostro sereno y los ojos atentos. Muchos la miraban de reojo. Algunos invitados susurraban, ¿quién es esa? ¿Parece más dama que criada? Pero pronto desviaban la mirada, como si fuera prohibido dar forma a ese pensamiento. El murmullo del salón cambió cuando el sonido de cascos resonó en el patio. Las puertas de entrada se abrieron, y un hombre entró con paso firme. Era Enrique. Ya no era el chico de antes, sino un joven señor, con chaqueta de corte impecable, cabellos peinados con pomada y la mirada segura de quien sabe ser el centro de la atención. A su lado, traía dos amigos venidos de la capital, todos con risas amplias y palabras extranjeras que sonaban como música para los señores más viejos. «Enrique», exclamó la señora, levantándose para recibir a su hijo. «El orgullo de esta casa ha vuelto». El salón se llenó de saludos. Los hombres lo abrazaban, las mujeres comentaban cuánto había crecido. Enrique sonreía, distribuyendo cortesías, como si fuera un príncipe en su baile. Isabel observaba desde lejos. El corazón le latió fuerte por un instante, pero su rostro permaneció calmado. Sostuvo firme la bandeja de plata y siguió el flujo del servicio, como si nada hubiera cambiado. Hasta que los ojos de él la encontraron. Enrique interrumpió una frase a medias. La copa quedó suspendida en su mano. Reconoció ese rostro. No era más la niña de los corredores, pero los rasgos estaban allí, la mirada serena, la postura erguida. Por un instante, vaciló. «Isabel», murmuró casi sin voz. Nadie lo oyó. Pero ella, sí. Isabel se acercó a la mesa para servir vino. Con movimientos precisos, llenó la copa de él. Enrique la observaba en silencio, intrigado. No era más la sombra que recordaba de la infancia, era una mujer entera, que se movía con dignidad. Él carraspeó, intentando recuperar el aire de superioridad. «Veo que todavía estás aquí», dijo bajo, solo para ella, en un tono cargado de ironía. Isabel levantó los ojos lentamente, mirándolo con firmeza. «Y veo que aún sabes llegar haciendo ruido». Enrique parpadeó, sorprendido. No era la respuesta que esperaba. Los amigos a su lado rieron sin entender la tensión. «Una criada con chispa», comentó uno de ellos, divertido. Pero Enrique no rió. Sintió el peso de esa respuesta como un desafío. Intentó disimular, levantó la copa y brindó con los presentes. «Por el futuro de Brasil», anunció en voz alta. Las conversaciones volvieron a esparcirse por el salón, pero la chispa ya estaba encendida. Isabel se alejó en silencio, sin desviar los ojos de él hasta el último paso. Enrique la siguió con la mirada, intrigado, como si un recuerdo incómodo hubiera despertado. Y por primera vez esa noche, entre tantos aplausos y elogios, Enrique se sintió observado, no como heredero de la casa grande, sino como hombre frente a alguien que lo conocía mejor de lo que le gustaría. El salón hervía de conversaciones y música, pero en los fondos de la casa grande, la realidad tenía otro sonido, ollas chocando, órdenes rápidas, pasos apresurados. Allí, lejos de los candelabros y las risas, Isabel encontró un instante para respirar. Apoyó la bandeja sobre la mesa de madera y soltó el aire atrapado en el pecho. Rosa, la madre, estaba allí, doblando servilletas de lino. Sus dedos callosos trabajaban con precisión, como si ese gesto repetido fuera un mantra contra el peso de la vida. Al ver a su hija, levantó los ojos y percibió la inquietud disimulada. «¿Volvió, verdad?», preguntó en voz baja. Isabel no respondió de inmediato. Solo pasó la mano por su propio brazo, como buscando firmeza en su propio cuerpo. Finalmente murmuró, «Volvió». Y volvió creyéndose dueño del mundo. Rosa suspiró hondo, ajustando una de las servilletas sobre la mesa. Siempre fue así. Aprendió a mandar antes de aprender a caminar. Hubo un silencio breve. El ruido distante del salón parecía resonar como un mundo paralelo, ajeno a lo que madre e hija sentían. Isabel rompió el silencio. «Madre, ¿por qué callamos? ¿Por qué siempre bajamos los ojos?». Rosa se acercó lentamente, sosteniendo el rostro de su hija con ambas manos. «Porque a veces, hija, callar es sobrevivir. Pero callar no significa olvidar». Isabel la miró intensamente. «No he olvidado. Cada vez que él hablaba alto cuando niño,
cada vez que se burlaba de mi frente a sus amigos, lo guardaba. No como rencor, sino como memoria. Rosa sonrió con tristeza, acariciándole los cabellos. Heredaste mi calma, pero no mi silencio. Eso es bueno. Lo que yo no pueda decir, tú lo dirás. Isabel cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de esas palabras. Cuando los abrió, había firmeza en su expresión. Hoy, si intenta humillarme delante de todos, no me callaré. Rosa dudó. El miedo brillaba en sus ojos. Solo prométeme una cosa, no uses la voz para herir. Úsala para recordar. Isabel asintió lentamente. No quiero herir, madre. Quiero que él vea. Que todos vean. Un llamado resonó desde el corredor. Isabel. Te necesitamos en el salón. Ella respiró hondo, ajustó la bandeja en los brazos y lanzó una última mirada a su madre. Rosa solo susurró, ve, hija mía. Hoy no eres solo tú quien entra en ese salón. Yo entro contigo. Isabel sonrió levemente, no por vanidad, sino por certeza. Salió con pasos firmes. El sonido del salón crecía a medida que avanzaba, y dentro de ella crecía también la convicción, esa noche no terminaría en silencio. El salón resplandecía en luz y ostentación. Los violines tocaban de fondo, y los invitados reían alto, levantando copas llenas de vino. Enrique estaba en el centro, rodeado de señores interesados en escuchar sus historias de la capital. Hablaba con voz clara, gesticulando como político en plaza pública. Brasil no puede vivir eternamente bajo las órdenes de Lisboa. Decía, inflamado. Somos un pueblo con destino propio. Los hombres asentían, animados, mientras las damas se abanicaban con sus abanicos, impresionadas por el entusiasmo del joven. Pero en un rincón del salón, Isabel escuchaba cada palabra mientras servía discretamente. Había una ironía amarga en su pecho. Enrique hablaba de libertad, pero sus ojos nunca descendían hasta los que llenaban sus copas. En cierto momento, uno de los amigos de Enrique, ya embriagado, señaló a Isabel cuando pasó con la bandeja. Vaya, vaya, ¿quién es esa criada tan llena de compostura? Parece hasta una señorona. Algunos rieron, y las miradas se volvieron hacia ella. Isabel mantuvo la calma, colocando la copa frente al hombre sin temblar la mano. Enrique, percibiendo el foco sobre sí, rió de manera calculada. Es solo Isabel, hija de Rosa. Está en la casa desde siempre. La señora intervino con un gesto de mano. Una criada de confianza. Pero Enrique no se detuvo allí. Quería mostrar superioridad. Dicen que heredó el gusto por los libros, comentó en tono de burla. Imagínense, una criada que sabe leer algunas palabras. De aquí a poco querrá discursear sobre libertad también. Las risas se esparcieron por el salón. Isabel se detuvo por un instante, la bandeja aún en las manos. Las risas parecían resonar, pero ella no bajó la cabeza. Dio un paso al frente, miró directamente a Enrique y respondió con calma. Las palabras no son propiedad de nadie, señor Enrique. Hasta el silencio puede leerse, cuando se sabe mirar. El salón quedó en silencio. Las risas murieron en el aire. Algunos invitados fruncieron el ceño, sorprendidos por la osadía. Enrique parpadeó, desconcertado, pero recuperó la sonrisa rápido. Vean. La criada filosofa. Dijo en voz alta, intentando transformar el incomodidad en broma. Pero las miradas ya no eran solo de risa. Algunos observaban a Isabel con curiosidad, otros con respeto disimulado. El peso del silencio decía más que las palabras. Enrique levantó la copa para romper la tensión. Por el Brasil libre. Exclamó nuevamente, y los invitados respondieron en coro. Isabel se alejó lentamente, el corazón latiendo como tambor, pero el rostro sereno. No había gritado, no se había exaltado. Pero frente a todos, había mostrado que no era invisible. Y Enrique, por más que intentara disimular, lo sintió. Sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo su arrogancia. El banquete seguía, pero el clima ya no era el mismo. El brillo de la ostentación parecía cubrir una inquietud que corría como corriente silenciosa. Muchos volvían sus ojos de vez en cuando hacia Isabel, curiosos con la criada que osó responder al hijo de la señora sin elevar la voz. Enrique, sin embargo, sentía el peso de esa mirada colectiva. El vino ya le calentaba las venas, y la vanidad herida pulsaba como una herida abierta. No podía permitir que esa criada le robara el protagonismo en su propia casa. Llamó a Isabel con un chasquido de dedos. «Trae más vino», ordenó, sin mirarla.
Isabel se acercó en silencio, llenándole la copa con firmeza. Enrique la observó de reojo y decidió, frente a todos, exponer su posición. Saben, señores, hay un orden en el mundo. Hay quien nació para mandar y quien nace para servir. Esta chica, señaló a Isabel, como si fuera un objeto, es ejemplo de eso. Puede saber unas letras, puede hablar bonito, pero al final, sigue siendo lo mismo, criada. Algunos invitados rieron nerviosamente, otros desviaron la mirada. El silencio era espeso. Isabel dejó de servir y levantó los ojos hacia él. No había rabia en su expresión, solo calma. Es verdad, señor Enrique. Yo sirvo. Pero hasta quien sirve tiene memoria. La frase cayó como una piedra en el salón. El tintineo de las copas cesó. Enrique frunció el ceño. ¿Memoria? ¿Qué quieres decir con eso? Isabel apoyó la bandeja sobre la mesa vecina, respiró hondo y respondió bajo, pero lo bastante firme para que todos oyeran. Recuerdo cuando era niño y corría por los corredores, gritando órdenes que ni entendía. Recuerdo las veces en que mi madre limpiaba sus zapatos embarrados, incluso estando enferma. Recuerdo cada lágrima que ella tragó en silencio para no perder lo poco que tenía. Y también recuerdo que, mientras ella callaba, yo crecí aprendiendo a no olvidar. El salón entero quedó inmóvil. Algunos señores tosieron, incómodos. Las damas intercambiaron miradas tensas. Enrique palideció. ¿Tú osas? Murmuró, pero la voz le falló. Isabel no se movió. No oso, señor. Solo recuerdo. Esas palabras lo golpearon como un látigo invisible. Porque, en el fondo, él recordaba. Recordaba a Rosa sirviendo en silencio, recordaba a la niña en el corredor. Pero nunca imaginó que esa memoria regresaría frente a todos. Un invitado intentó aliviar la tensión con un brindis improvisado, pero nadie lo siguió. El salón estaba prisionero de ese duelo silencioso. Enrique levantó la copa, pero la mano le temblaba levemente. Bebió el vino de un solo trago, intentando esconder el malestar. Isabel recogió la bandeja, dio un leve asentimiento con la cabeza y se alejó. No necesitaba decir más. El silencio del salón hablaba por ella. El banquete seguía en un ritmo forzado, como una música desafinada que nadie osaba interrumpir. Las damas sonreían por conveniencia, los señores hablaban de negocios para disimular, pero el episodio aún flotaba en el aire como humo. Enrique sentía cada mirada atravesarlo. El vino ya no le traía consuelo, solo más calor en el rostro. Incapaz de soportarlo, se levantó abruptamente de la mesa, bajo el pretexto de estirar las piernas. Siguió por los corredores hasta los fondos de la casa, donde el sonido de las ollas y pasos apresurados resonaba. Encontró a Isabel recogiendo platos usados sobre una mesa de madera. La lamparilla proyectaba sombras sobre su rostro, sereno como siempre. ¿Entonces es eso?, dijo Enrique, la voz cargada de tensión. ¿Crees que puedes desafiarme frente a todos? Isabel no se apresuró en responder. Apiló los platos con cuidado, como si el peso de su calma fuera mayor que el de él. Solo entonces levantó los ojos. No lo desafié, señor Enrique. Solo hablé de lo que recuerdo. Enrique rió nervioso, pasándose la mano por el cabello. Las memorias de los criados no tienen valor. ¿A quién le importa lo que tu madre hizo o dejó de hacer? Isabel dio un paso al frente, los ojos firmes. A mí me importa. Y un día, señor, también a usted le importará. La frase lo golpeó en lleno. Enrique intentó recuperar el tono de mando. No sabes con quién estás hablando. Soy el heredero de esta casa. Isabel sostuvo la mirada sin parpadear. Y yo soy la hija de la mujer que sostuvo su infancia. Fue ella quien lavó su ropa, preparó su comida, cuidó de los detalles que la señora nunca se molestó en notar. Si no fuera por Rosa, muchas noches de su vida habrían sido diferentes. Enrique quedó en silencio por un instante. Las memorias, no deseadas, surgieron como relámpagos. Rosa doblando ropa aún húmeda, trayéndole arroz caliente cuando se quejaba de hambre, arreglando su cama. Recuerdos que nunca valoró, ahora regresaban con una fuerza incómoda. «Basta», dijo, intentando escapar del malestar. «Hablas como si fueras igual a mí». Isabel respiró hondo, la voz baja pero firme. «No, señor Enrique. No soy igual. Porque yo recuerdo. Usted aprendió a olvidar, pero yo crecí aprendiendo a guardar cada detalle». El silencio cayó pesado en el estrecho corredor. Enrique miraba a Isabel, pero no encontraba odio en sus ojos,
solo una serenidad que lo desarmaba más que cualquier grito. Por un momento, la máscara de arrogancia vaciló. Enrique desvió la mirada, como si no soportara el peso de ser visto por quien realmente lo conocía. Isabel recogió los platos restantes, se dio la vuelta para salir y dijo por fin: lo que mi madre calló, no quedará callado en mí. Y salió, dejando a Enrique parado, solo entre paredes que de repente parecían demasiado estrechas. Enrique regresó al salón como si llevara una máscara. La sonrisa estaba en su rostro, pero los ojos traicionaban una inquietud que intentaba esconder. Las manos, aunque firmes sobre la copa de vino, temblaban levemente, revelando la batalla interna entre orgullo y miedo. Las conversaciones, que antes resonaban en tono festivo, cesaron en cuanto cruzó la puerta. El salón, iluminado por los candelabros que proyectaban sombras doradas en las paredes, ahora parecía más pequeño, sofocante, como si todos esperaran que algo ocurriera. Las damas se abanicaban con sus abanicos, pero no por el calor, era para disimular la tensión. Los señores intercambiaban miradas rápidas, como si intentaran medir qué lado de la historia apoyar. Enrique levantó la voz, intentando recuperar el control. Señores, brindemos por el futuro de Brasil. El brindis, sin embargo, sonó débil. Solo algunas copas se alzaron, vacilantes. El vino en los bordes temblaba tanto como las manos de quienes lo sostenían. Nadie quería ser el primero en sonreír, nadie quería parecer cómplice del peso que aún flotaba en el aire. Fue en ese instante que Isabel entró. No con prisa, ni con pasos serviles, sino con la calma de quien conoce su propio valor. El vestido sencillo se mecía suavemente a cada paso, y sus ojos, serenos, no buscaban aprobación, solo testigos. Las damas se inclinaron discretamente, como si quisieran verla mejor. Uno de los señores más viejos susurró a su vecino: hay algo en ella, diferente. Isabel caminó hasta la mesa central, apoyando la bandeja con precisión, sin el menor temblor. La respiración de Enrique se aceleró, imperceptible, pero visible para quienes lo observaban de cerca. Intentó imponerse, la voz cargada de autoridad forzada: el orden de la casa debe mantenerse. El silencio que siguió fue casi cruel. Ni risas, ni comentarios, solo los ojos de los invitados, algunos hacia él, muchos hacia ella. Enrique sintió el suelo ceder bajo sus pies, no porque Isabel lo desafiara, sino porque ella no necesitaba más hacerlo. Isabel levantó el mentón levemente, como quien no teme ser vista. Su voz, cuando llegó, no era alta, pero tenía un peso que llenó el salón. El verdadero orden no está en la casa, señor Enrique. Está en la memoria. Las palabras flotaron en el aire, densas como el olor del vino y la cera de las velas. Uno de los invitados respiró hondo, otro desvió la mirada, avergonzado. Enrique quedó inmóvil, pálido, como si cada letra dicha por ella le arrancara la pompa de heredero. Isabel entonces se dio la vuelta y atravesó el salón. No había prisa en sus pasos, solo firmeza. Y, para sorpresa de todos, el camino se abrió ante ella, no por obligación, sino por respeto. Esa noche, no fue Enrique quien brilló bajo las luces del salón. Fue Isabel, hija de la esclava, quien caminó como la única persona verdaderamente libre en esa casa. En los bastidores de la casa grande, donde el bullicio del salón llegaba solo como ecos apagados, Rosa esperaba. Las manos callosas apretaban el paño de lino entre los dedos, como si pudiera extraer de allí el coraje que su hija llevaba dentro de la fiesta. Cada risa que venía de lejos hacía que su corazón se apretara, cada pausa repentina sonaba como advertencia de peligro. Hasta que los pasos de Isabel resonaron por el corredor. No había prisa, ni peso. Rosa levantó los ojos y vio a su hija acercándose con el rostro sereno, los hombros erguidos como quien llevaba una corona invisible. «Hija mía», murmuró Rosa, casi sin voz. «¿Qué pasó ahí dentro?» Isabel no respondió de inmediato. Apoyó la bandeja sobre la mesa y soltó un suspiro largo, casi leve. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de significado. «Nada que el mundo no necesitara escuchar», dijo, bajando los ojos solo para esconder el brillo que comenzaba a surgir en ellos. Rosa se acercó, sosteniendo el rostro de su hija con ambas manos callosas. Por un instante, no hubo palabras. Solo el encuentro de dos miradas, una cargando décadas de silencios tragados, la otra trayendo la promesa de que esos silencios no serían en vano. «Tú», dijo Rosa, con la voz quebrada, «no solo hablaste, Isabel. Recordaste a todos quiénes somos». El sonido lejano de las conversaciones en el salón volvió,
pero parecía demasiado distante para importar. En ese instante, solo había madre e hija. Rosa inspiró hondo, sintiendo el pecho abrirse en alivio. El orgullo era tan grande que apenas cabía dentro de ella. Quiso decir algo sobre la soberbia de Enrique, pero no fue necesario. Isabel, como si adivinara sus pensamientos, susurró: la soberbia de él no lo llevó a ninguna parte, madre. Pero nuestra dignidad nos trajo hasta aquí. Rosa sonrió, y por primera vez esa noche, el peso de la casa grande pareció menor. Porque, incluso rodeadas de paredes erguidas sobre cadenas, habían demostrado que la libertad comienza en aquello que nadie puede apresar, el coraje de recordar. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu like, compártela con alguien que necesite escucharla y comenta aquí desde donde estás viéndola. Y dime con sinceridad, ¿alguna vez presenciaste una situación de humillación así o tuviste que tragarte el silencio para mantener la dignidad? Si es así, cuenta tu experiencia en los comentarios. Hay mucha gente que se reconocerá y encontrará fuerza en tu historia. Y claro, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.